Cecil Blount DeMille, más conocido como Cecil B. DeMille, vivió desde el 12 de agosto de 1881 hasta el 21 de enero de 1959. DeMille fue un productor y director de cine estadounidense muy activo, famoso por sus películas espectaculares. Entre ellas están El Rey de Reyes, Los 10 Mandamientos de 1923, Cleopatra, Sansón y Dalila, el mayor espectáculo del mundo, por la cual ganó el premio Oscar a la mejor película, y la segunda versión del largometraje que nos ocupa hoy, la séptima película más taquillera de todos los tiempos y la primera de la lista que se basa en la Biblia, Los 10 Mandamientos de 1959. DeMille fue durante 20 años actor y manager de la compañía de su madre. También fundador de la productora Players Lasky, junto con Jesse Lois Lasky y Samuel Goldwyn. Esta productora produjo el que se considera el primer largometraje de Hollywood, The Squad Man, conocida como El Mestizo en español. Dirigida por Cecil B. DeMille en 1914. La historia se basa en una obra de teatro del mismo nombre y narra la vida de un noble inglés que, después de un escándalo en su país, emigra al oeste de los Estados Unidos y se casa con una mujer nativa americana. Su hijo, fruto de esa unión, es el mestizo al que hace referencia el título en español. The Squad Man fue tan influyente que DeMille la rehizo 2 veces, una en 1918 y otra versión sonora en 1931, consolidando su lugar en la historia temprana del cine estadounidense. Pero, volviendo a Los 10 Mandamientos, esta fue su última película y se considera su obra maestra final. El éxito de esta producción cimentó su legado como un maestro del cine épico, y su trabajo inspiró a futuros directores que buscaron crear grandes narrativas con similar grandiosidad y ambición. La misma narra la vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su papel como líder de los israelitas en su éxodo de Egipto. Basada en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de la Biblia. Así como en escritos históricos, la película sigue los siguientes eventos principales. Moisés nace en una época en la que el faraón Ramsés I ha decretado la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. Para salvarlo, su madre lo coloca en una canasta y lo deja flotar por el río Nilo, donde es encontrado y adoptado por la princesa Bitia, hermana del faraón Seti I. Moisés crece en la corte egipcia como príncipe, sin saber su verdadera ascendencia. Eventualmente descubre su verdadera identidad como hijo de hebreos esclavizados. Este descubrimiento lo cambia profundamente y comienza a sentir empatía por el sufrimiento de su pueblo. Tanto así que después de defender a un esclavo hebreo matando a un egipcio, Moisés es exiliado por el faraón. Se dirige al desierto, donde conoce a Yetro y se casa con su hija Séfora. Durante su tiempo en el desierto, Moisés tiene una revelación divina en la que Dios se le aparece en una zarza ardiente y le ordena regresar a Egipto para liberar a los hebreos. Más tarde Moisés regresa a Egipto y junto con su hermano Aarón pide al faraón Ramsés II que libere a los israelitas de la esclavitud. Ramsés se niega y Dios envía una serie de plagas sobre Egipto. Finalmente, después de la 10ª plaga,
la muerte de los primogénitos, incluido el hijo del faraón, Ramsés accede a liberar a los hebreos. Es en este momento que Moisés lidera a los israelitas fuera de Egipto, pero Ramsés cambia de opinión y los persigue con su ejército. En el clímax de la película, Moisés, con el poder de Dios, divide el Mar Rojo, permitiendo a los israelitas cruzar mientras las aguas se cierran sobre los soldados egipcios. Ya en pleno desierto, Moisés guía a su pueblo al monte Sinaí, donde recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos de Dios. Mientras tanto, los israelitas, impacientes por la ausencia de Moisés, crean y adoran un becerro de oro. Cuando Moisés desciende del monte y ve la idolatría de su pueblo, rompe las tablas en su furia. La película concluye con Moisés liderando a los israelitas hacia la tierra prometida, aunque él mismo no tiene permitido entrar. La película es un remake de la versión muda realizada en 1923. Así que esta era la segunda vez que DeMille dirigía una película sobre los 10 mandamientos. Los decorados de la ciudad del faraón que se usaron en la de 1956 son los mismos de la original. Mientras que la ciudad de Egipto contó con uno de los sets de rodaje más grandes en la historia del cine, alcanzando un espacio de 12 kilómetros y estaba ubicada en las dunas Guadalupe-Nipomo en Los Ángeles, California. Charlton Heston fue elegido como Moisés en parte por su parecido con la famosa estatua de Moisés, esculpida por Miguel Ángel. Heston también interpretó a los padres de Moisés en un breve prólogo de la película. Jules Brainel, quien interpretó a Ramsés II, también estaba filmando otra famosa película en ese momento, El Rey y Yo. Para ambas producciones tuvo que afeitarse la cabeza, lo que se convirtió en su sello distintivo. La escena de la separación del Mar Rojo fue considerada como el efecto especial más difícil jamás filmado hasta ese momento. El rodaje de esta escena duró cerca de 6 meses y para lograrlo se combinaron escenas filmadas en las costas del Mar Rojo en Egipto con escenas filmadas en los estudios Paramount en Hollywood, en un enorme tanque de agua dividido por un canal en forma de U, en el que se vertieron a gran escala miles de litros de agua desde los laterales, combinados con animación de burbujas, uso de filtros y filmando el retroceso en cámara lenta, consiguiendo así una de las escenas más memorables del cine clásico. La zarza ardiente fue un efecto especial innovador en su época. Se hizo con animación superpuesta y juegos de luces para que pareciera que la planta estaba en llama, pero no se consumía. El bebé Moisés, que flota en la cesta por el río Nilo, al principio de la película, fue interpretado por Fraser Heston, el hijo de Charlton Heston, que tenía solo 3 meses en ese momento. En las secuencias del éxodo de los israelitas se utilizaron más de 14.000 extras y 15.000 animales. DeMille quería que las escenas de masas tuvieran un impacto impresionante y recurrió a miles de personas, lo que incluía trabajadores,
y soldados del ejército egipcio para filmar estas secuencias monumentales. Durante la filmación, Cecil B. DeMille sufrió un ataque al corazón. A pesar de los médicos recomendarle descansar, volvió al set después de solo 2 días para terminar la película, manteniendo un ritmo de trabajo exigente. 3 años después, falleció. Fue una de las películas más caras de la época, con un presupuesto estimado de $13 millones. Sin embargo, también fue un éxito comercial, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. La voz de Dios cuando habla desde la zarza ardiente fue proporcionada por Charlton Heston, modificada en postproducción para darle un tono más profundo y resonante. Fue deliberada para crear un paralelo entre Moisés y la divinidad que lo guía. Estas curiosidades muestran la dedicación de DeMille para crear una película épica y técnica innovadora que sigue siendo un clásico del cine hasta el día de hoy. El legado de los 10 mandamientos es vasto y duradero, tanto en el ámbito del cine como en la cultura popular. Es uno de los ejemplos más emblemáticos del género épico bíblico, un tipo de cine que alcanzó su apogeo en las décadas de 1950 y 60. Con su grandiosa escala, escenarios impresionantes, miles de extras y elaborados efectos especiales, ayudó a definir lo que una superproducción debía ser en Hollywood. Su influencia se extendió a muchas otras películas históricas y religiosas, como Ben-Hur de 1959, Lawrence de Arabia de 1962 y Cleopatra de 1963. Consolidó en la imaginación popular la imagen de Moisés, interpretado por Charlton Heston como el gran líder bíblico. Las interpretaciones visuales y narrativas de la historia de Moisés y el Éxodo influyeron en cómo varias generaciones perciben estos relatos bíblicos. Muchos, incluso hoy, asocian a Heston como la representación definitiva de Moisés, y su entrega de los 10 mandamientos es un referente visual en la cultura cristiana y judía. La interpretación de Charlton Heston como Moisés no solo lo catapultó al estrellato, sino que también lo consolidó como una figura de autoridad en roles históricos y bíblicos. Su trabajo en esta película abrió las puertas a futuros papeles icónicos como el de Judá Ben-Hur en Ben-Hur de 1959. Otro épico que también dejó huellas en la historia del cine. Heston se convirtió en sinónimo de personajes históricos y fuertes, y su trabajo en los 10 mandamientos es una piedra angular de su carrera. El film fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de $122 millones en su lanzamiento original, lo que la convirtió en una de las películas más exitosas de la historia del cine en ese momento. Ajustada a la inflación, sigue siendo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Además, su legado perdura a través de transmisiones anuales en televisión, especialmente en Pascua, convirtiéndose en una tradición cultural. Es recordada por sus revolucionarios efectos especiales, particularmente la escena de la división del Mar Rojo, considerada una de las más impresionantes del cine clásico.
Aunque los efectos especiales digitales han revolucionado el cine, el uso de efectos prácticos en los 10 mandamientos es un recordatorio de las capacidades de la tecnología cinematográfica de la época y del poder del cine para contar historias visuales impactantes. Al día de hoy, sigue siendo estudiada en las escuelas de cine por su ingeniosa manera de abordar desafíos técnicos. Blockbusters modernos como Gladiador del 2000, Exodus, Ghost and King de 2014 han heredado la ambición épica y la atención a los efectos visuales que caracterizan a las películas de Denis. Los 10 mandamientos dejó una huella indeleble en la historia del cine, consolidando su lugar como una de las películas más grandes y duraderas del cine clásico, y sirviendo como un modelo de espectáculo cinematográfico que continúa influyendo en el cine épico hasta el día de hoy.